Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo y estás viendo Vinilo Enfermos. Hoy os traigo los 10 discos que más valor tienen de mi colección según Discogs. Espero que os guste el vídeo y no olvidéis dejarme vuestros likes, vuestros comentarios y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. He hecho una lista de 10 discos, que en realidad son 11, ahora veréis, y están organizados por el precio medio de venta en Discogs. Ya sabéis, los que conocéis el portal de Discogs, que seréis casi todos, que hay tres precios para los discos. El precio mínimo de venta, el precio máximo y luego un precio medio de venta entre todas las ventas que se han hecho a través del portal de Discogs. Entonces yo he elegido el precio medio, que me parece lo más justo, lo más orientativo realmente. Y por unos céntimos de diferencia, en el puesto 10 tenía empatados a estos dos discos que son del mismo grupo de Outkast, un dúo de hip hop de la ciudad de Atlanta. Y este son su segundo LP del año 96, el Aliens, y el Aquemini, que es el tercer álbum de estudio y es del año 98. Estos dos discos yo los compré cuando había salido en el 98, cuando salió el tercer disco, pues fui a una tienda que había en Madrid, que ya hace mucho que no existe, en la plaza del 2 de mayo, y compré estos dos discos por 1.595 pesetas cada uno, que son aproximadamente... Déjame que me haga... Este lo compré un poco tarde, pero son la primera edición, cada uno del 96 y del 98, de Estados Unidos. Era una tienda que importaba mucho hip hop a Estados Unidos y pues de ahí tengo varias joyitas. El precio medio de venta de estos dos discos está en unos 70 euros y ya se han vendido copias en buen estado por bastante más de 100 euros. En novena posición tengo a mi banda favorita de reggae, The Gladiators, y su disco debut, Trenchtown Mix Up, del año 76, y esta es una reimpresión del mismo año, no es la primera edición, pero es una reimpresión del 76 de Reino Unido. Y aunque tiene aquí una marca de una pegatina de precio probablemente que hubieran arrancado, lo cual le baja un poquito el precio, este también se vende en Discogs, se ha vendido el precio medio 70,58 y el máximo son 149,98 euros. Este disco es difícil encontrarlo por debajo de 100 euros actualmente y la verdad es que es de los que más caro he pagado. Es de las pocas veces que yo he pagado 70 euros por un disco, pues uno ha sido este. Entre otras canciones tiene una de las más famosas de este grupo, que es Hello Carol, y una versión de Bob Marley que es Soul Rebel, una maravilla de versión, y afortunadamente se reeditó este disco para que todo el mundo pueda acceder a él, y ahora mismo pues hay una reedición del año 2018, creo recordar, que está a un precio más asequible. En el puesto número 8, Wu-Tang Clan, una de las bandas más grandes de todos los tiempos en el género hip hop, y este es su disco debut también, Enter the Wu-Tang 36 Chambers, con una temática basada en las artes marciales, en el mundo Shaolin, y bueno, lleno de samples, lleno de cortes, de trozos de canciones de soul y de música negra, elegida por RZA, que es el productor, Reza, el productor de esta banda, y también tiene unos interludios que están cogidos de películas antiguas de Kung Fu. La verdad que es un universo muy especial el que crearon esta gente, y luego cambiaron mucho el sonido, pero bueno, el Wu-Tang Clan, es un clan hecho por unos cuantos cantantes, ahora mismo no sé exactamente si eran 8 o una cosa así. A raíz de sacar este primer disco, cada uno empezó a sacar sus discos en solitario y a triunfar la mayoría de ellos, y luego pues bueno, tuvieron en total me parece que 4 discos como conjunto, y este es el debut, como os decía, la edición americana de Estados Unidos del año 1993, Wu-Tang Clan. Tiene un precio medio de venta en Discogs de 71 euros y se han llegado a pagar hasta 275 euros. Imagino que alguno que estuviera impecable o incluso con alguna firma. Seguimos con hip hop y en el puesto 7 está Tupac, otro de los grandes y otro disco de los 90. El hip hop de los 90, pues la verdad es que no sé por qué tiene esos precios de locura, me imagino que porque vendían muchos CDs y poca gente compraba los discos en vinilo. El caso es que esta es una reedición del último disco de Tupac del año 96,
creo recordar, y la reedición es del año 2002. Este es el disco con el que se despidió Tupac, porque fue asesinado poco después de sacarlo, y es un triple, aunque la edición original era un cuádruple de LP. Aquí vienen 3 vinilos y, como os digo, pues 70 y tantos, vamos a ver, 72 euros de precio medio de venta y 149 de precio máximo, a pesar de que es una reedición. En el número 6 tengo más hip hop, pero esta vez español. Es de Barcelona, 7 notas, 7 colores. Un dúo formado por el cantante o MC Mucho Muchacho y Dive Divoso, el DJ o productor. Y la verdad es que este es un disco histórico, se considera uno de los mejores discos en español. Y bueno, sin duda uno de los pilares, uno de los básicos que dio origen al hip hop de calidad en español, y a que bueno, pues mucha gente se animase a formar sus propios grupos y a empezar a rapear. Y es un disco debut que salió en el año 97 y yo tenía el original. Esta es la reedición del 20º aniversario del año 2017. Como os digo, el original que yo tenía pues lo vendí en una época de venta, que de vez en cuando hago la gran purga. Pues vi que ese disco se cotizaba por una locura y hice feliz a alguien que le pareció barato al lado de lo que pedían en Discogs, porque ya os digo que pedían más de 200 euros. ¿Qué pasó? Que al poco de venderlo, a los meses, yo creo que no había pasado ni un año, en el 2017 salió esta edición 20º aniversario y la compré la compré por Amazon en preventa y creo que pagué 32 o 35 euros, no lo recuerdo, una cosa así. Esta es una edición remasterizada que tiene 2 vinilos, como traía la edición original, y además un CD que dice que tiene 3 bonus tracks. Yo la verdad es que es un disco que no escuchaba mucho, no me ponía mucho, aunque son canciones que me gustan y me sé de memoria, y decidí no abrirlo, lo tengo sellado. Pues bueno, hace poco me dio por mirar el precio que tenía en Discogs y se han vuelto locos una vez más. Yo no entiendo si es que hicieron una edición muy limitada o qué, pero este disco, el precio medio de venta que tiene es de 80,98 euros. Yo os digo que es de 2017, o sea, tiene 4 años el disco, la reedición, y se ha llegado a vender hasta por 100 euros ya. Ya todos los que venden están por más de 100 euros, las copias que hay a la venta. Esto es de locos. Yo no entiendo que un disco de 35 euros pidan ya 100 euros por él 4 años más tarde, pero es que esto a veces pasa en un año o en 2. Así que bueno, ahí está, 7 notas, 7 colores, edición 20º aniversario. En quinto lugar tengo la edición Zippo de 1973 de Estados Unidos, de Catch a Fire de los Wailers. Esta es la edición Winchester, de la planta de prensado Winchester. Es una planta bastante conocida en Estados Unidos y en los números de matriz, los que están al lado de las galletas, tiene un símbolo que es un triángulo con un palito simbolizando el rifle Winchester, así que es fácil distinguir estas ediciones. Y bueno, esta tiene la bisagra estropeada, tiene estas dos piezas separadas. Si las tuviera unidas valdría mucho más, pero yo lo compré así y venía separada esta pieza, venía rota la bisagra. Esto es lo que más valor da prácticamente a esta edición, pero aún así, aun teniendo la bisagra rota, pues se compran y se venden por muchísimo dinero estos discos. Yo pagué 30 euros y la verdad es que en su día pensé que había sido una compra un poco de ansias, ¿no? También tiene esto, por cierto, tiene un agujero de estos de descuentos por aquí. ¿Veis cómo sería el Zippo? Y el disco está en bastante buen estado, suena muy bien y no tiene muchos arañazos. Y bueno, yo lo compré sin saber que era una edición de Estados Unidos, pero resulta que esta edición de Estados Unidos tiene bastante más valor que otras. Yo, por ejemplo, tengo otra edición Zippo de Francia que vale bastante menos y os voy a decir en lo que se cotiza. Ahora mismo el precio medio de venta en Discogs es de 82,58 euros y se ha llegado a vender hasta por 369. Claro, el precio medio de venta es alto en este disco porque los que tienen la bisagra intacta pues tienen unos precios a partir de 200 euros prácticamente o más. No es fácil encontrarlos con la bisagra intacta y gastarse menos de 200 euros. Así que bueno, yo pues no me importaba demasiado lo de que estuviera la bisagra rota y decidí comprarlo por 30 euros. Cuando llegó a casa y vi que era la edición de Winchester, pues
ya vi que, bueno, que había sido una compra bastante decente, pero con el paso de los años, ahora mismo, mirad, si queréis comprar un disco como este, el más barato es 54 euros y solo es el disco, ni siquiera está la cubierta, ni rota ni nada, es que no está. En el número 4, este recopilatorio All Star Collection de la discográfica Tonos, un sello discográfico muy pequeño de Jamaica que existió nada más que durante 2 o 3 años y bueno, tuvo en sus filas a grandes artistas y es un recopilatorio lleno de temazos que yo no sé cómo tenía grabado en cassette, no sé cómo lo consiguió esto mi amigo Pichu, que es el que me copiaba todo el reggae en la época, y no sé de dónde sacó estas canciones, pero el caso es que luego me di cuenta de que la mayoría de ellas, la versión que yo conocía, solo estaba en este recopilatorio. Por ejemplo, la de Midnight Riders, que es el motivo por el que compré este recopilatorio sobre todo, es la canción Youthman Invasion, y luego yo tengo el single y tengo otras versiones de esa canción, pero la que yo conocía y recordaba solamente está en este recopilatorio. Ya sabéis que en Jamaica muchas veces se graban y regraban las canciones y cuando alguien tenía una canción de éxito y luego la iba a meter en un recopilatorio, pues grababan otra versión, no cogían la versión que habían utilizado la primera vez. Así que por este disco pagué 42 libras porque lo pedía a Reino Unido hace unos 6 años y ahora mismo el precio medio de venta es de 91 euros y se ha llegado a vender hasta por 111,97. Es un disco que no se ha reeditado ni creo que se vuelva a reeditar, así que bueno, pues sí, seguramente seguirá subiendo eternamente. Llegamos al podium. En el número 3, Mala Rodríguez y su disco debut, Lujo Ibérico. Este es otro de los discos esenciales del hip hop en español. Yo la conocía por alguna colaboración que había hecho con otros grupos y estaba esperando a que saliera este disco y cuando salió me compré este disco y me compré uno de los maxi singles que sacó. Esta es la edición original, que se diferencia de las reediciones posteriores en que trae un segundo vinilo con las bases instrumentales de varias de las canciones. No tengo el precio apuntado, pero como os digo lo compré nuevo, así que me imagino que unas 1.500, 2.000 pesetas, entre 18 20 euros de la época, y ahora mismo se vende a un precio medio de 93 euros y se ha llegado a vender hasta por 138 euros. Ya os digo que hay reediciones de este disco, así que se puede conseguir por 25 euros tranquilamente. El segundo disco más caro de mi colección, según Discogs, es el White Album de los Beatles. Y la verdad que, a pesar de que es un disco que normalmente se cotiza bastante bien, pues esta es una edición española que yo compré en una tienda de segunda mano no hace más de 5 años y pagué 35 euros. Y la verdad es que durante mucho tiempo no estuvo metida esta edición en concreto en Discogs, entonces no lo registré. Y pues hará un par de años que alguien dio de alta esta edición, yo me hice un poco el perezoso y me esperé que alguien más lo hiciera, entonces ya sí que la registré. Y hace poco, cuando me puse a mirar de repente a ver este tema de cómo se cotizaban los discos, pues aluciné al comprobar que este es uno de los discos más caros de la colección. Aunque pagué 35 euros por él, como os digo, hace bien poco, el precio medio de venta es de 106,96 euros y se ha llegado a vender hasta por 159,58. Esta es una edición española, no viene el año exactamente de edición en Discogs, con lo cual entiendo que es una reedición. Y de hecho es de estas que tienen número de serie fijo, que es repetido, no varía con cada unidad, ¿no? Los ejemplares buenos, los originales de verdad, pues tienen el número de serie único para cada copia y además los que más valen lógicamente son los que tienen el número más bajo, que son las primeras impresiones. Con lo cual yo no me esperaba que esto subiera mucho de precio, ni mucho menos. Lo compré por tenerlo, porque me apetecía mucho. Y además aquí tuve la suerte de que venían las 4 fotografías, que al parecer le añaden bastante valor también a esta edición. Y están por aquí, a ver que las encuentre. Las tengo guardadas en una fundita. Y son las fotos de los 4 Beatles. Ringo, George, Paul y John. Pues estas fotos están en perfecto estado y, como os digo, parece ser, por las copias que hay en venta, que es una de las cosas que le dan valor a esta edición. De todas maneras, yo no entiendo que una reedición
pueda llegar a valer tanto dinero. Y en el número 1, siento decepcionar a los metaleros que probablemente os esperabais algo más de rock en esta selección, pero ha sido casi todo hip hop y reggae. No os preocupéis porque dentro de poco seguiré enseñando mi colección de metal y demás. Pero el número 1 es también hip hop y en este caso es de Francia. Este dúo Lunatic y su disco debut Mawa Oil desde el año 2000. Esta es una reedición del año 2011, pero salió originalmente en el año 2000. Yo compré esta copia en Amazon por unos 22 euros y la verdad es que he alucinado de cómo ha ido creciendo el precio y el motivo es, me imagino que saldrían pocas copias y que no se ha vuelto a reeditar desde el año 2011. El precio medio de venta en Discogs es de 130,91 euros y se ha llegado a vender hasta por 200 euros. Es un doble LP, la verdad es que tiene un sonido muy bueno y bueno, pues es uno de los grupos pioneros también del hip hop moderno en Francia, uno de mis grupos favoritos, con diferencia, Lunatic, a pesar de que no entiendo una sola palabra de lo que dicen, pero la producción instrumental, las bases que tienen, ya lo he comentado en algún otro vídeo, es tremenda, es pues una maravilla para los oídos. Así que a los que os gusta el hip hop, si no conocéis esta joya, os recomiendo escucharla, pero habrá que esperar a que lo vuelvan a reeditar para encontrarlo a un precio decente. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis que podéis apoyar al canal en la tienda oficial de Teespring, donde tenéis un 15% de descuento. Os dejo toda la información ahí abajo en la descripción del vídeo y mucho más importante, compartid, suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos nada de lo que venga. Hasta la próxima.